Dios mío. Varón, solamente tu chaqueta me da batalla, pero, por de Dios. La chaqueta, ¿cómo se llama? No, perdón. ¿Cómo se llama a esto? Camiseta de fútbol se llama. La camiseta. Lo que pasa fue que yo llegué allá a Argentina y me dijeron que Boca el equipo, puse un asunto de Boca y yo dije Boca. No, no, no. Boca es un equipo de segunda. Boca es un equipo de segunda. ¿Todo bien? Buenas noches. Bendigo, un placer. ¿Todo bien? Ahí estaba escribiendo porque eh, lamentablemente suspendieron ahí los comentarios y estaba diciendo para entrar y no estaba pudiendo hacerme ver. ¿Todo bien? Todo bien, estamos escuchando, estamos escuchando. Yo aquí escribí, vi la parte final de tu video y escribí algunas cosas para yo entonces preguntársela al maestro, ya que no pudimos concluir ese tiempo que yo entiendo que podía ser de mucho aprendizaje para todos los que estamos interesados en las escrituras, en el estudio de las escrituras, y en los diferentes dogmas, posiciones y todo, interpretación y todo eso. Entonces, realmente esto ya no puede ser un debate porque no lo hemos organizado como debate. No, no vine tampoco para debatir, entiendo, y también si me lo hubieran propuesto, esto no puede ser un debate porque evidentemente ni Jairo ni yo creo que vinimos preparados para eso, ¿no? Así que, bueno, no, nada, es que evidentemente ahí me estaban comentando, me estaban llamando, por así llamarlo, y bueno, quise estar para que no se malinterpretara nada. Claro. Bueno, esa es mi posición y como apologético respecto a por qué yo creo, según mis investigaciones, que Jesús fue crucificado por razones políticas. Ese es un pequeño resumen que yo he hecho. Obviamente, yo estoy terminando un libro en ese sentido, en esa dirección. Eh, y a eso yo hacía alusión cuando quería plantear ese tema. Tú pudiste escuchar, Santi, lo que estaba diciendo Jairo sobre las razones políticas por las cuales fue crucificado Jesús. La verdad escuché de apartes porque entre que yo les cuento la verdad, estaba acostado, entre que me levanté, me senté acá, preparé acá el trípode y demás, iba escuchando de a ratos, o sea, tampoco es que más o menos sé por dónde va la idea, pero soy sincero, no pude escuchar en detalle qué es lo que mencionaba. Básicamente, en resumen, Jairo que Jesús fue crucificado por motivos políticos, ya que él aclaró ciertas cosas sobre, dio una explicación sobre el nombre de Barrabás, o de Bar Rabás, que significa como hijo de un maestro judío, y afirmaba que Barrabás era hijo de Nicodemo, y que cuando ponen al pueblo a elegir entre Jesús y Barrabás, entonces el pueblo elige a Barrabás. Decía también que hacía alusión al escrito que había en la cruz del Calvario, arriba, en 3 idiomas, decía, no decía este es el Dios de los judíos, sino que este es el Mesías, el rey de los judíos, el salvador de los judíos. Claro, obvio, obvio, obvio. Entonces, básicamente creo que esas son las partes, aunque el argumento fue un poquito largo y venía de... Yo a ver, como evidentemente no voy a pedir de que se repita todo lo que se dijo, no encuentro relación entre lo discutible de Barrabás. Yo entiendo de que hay ciertos planteos que son serios referentes a la identidad de Barrabás. Nunca he escuchado un planteo como el que está presentando Jairo. A primera instancia me parece bastante injustificable, históricamente hablando, pero más allá de eso, creo que no hay necesidad de meternos en el tema de Barrabás. Sinceramente me parece innecesario para el planteo que se le hizo referente a la identidad de Jesús como Dios, ¿no? Tú hiciste una pregunta, Santi, tú hiciste la pregunta, decía, ¿qué tipo de declaración hizo Jesús para ser acusado de blasfemo y el sumo sacerdote buscar razones para matarle? Claro. ¿Cierto o falso? Esa fue la pregunta que tú hiciste.
Esa fue la pregunta, sí, esa fue la pregunta. Y de ahí, entonces, de ahí básicamente se acabó la conversación que ustedes estaban llevando, ¿no? Así es, así es. Entonces, Jairo, me gustaría que aquí, en presencia de Santiago, tú no pudieras entonces ya responder la pregunta, porque ¿Cuál? una semana en esto. Todos nosotros conocemos, busca el texto. Porque... Sí, perdón que te interrumpa, Jairo. Antes de que de verdad me interesa saber cuál es tu postura, me gustaría solamente aclarar dos puntos que creo que fue lo que la gente más ha discutido lamentablemente y hacia dónde se ha ido el foco de atención de lo que se pretendía que fuese, que era un debate, ¿no? Sí. Primero, con respecto, simplemente quiero aprovechar el público y aprovechar a ustedes dos para hacer una aclaración cara a cara referente a ciertas cosas que dijo Jairo que no me parece que sean correctas. La primera referente al tiempo, ¿no? Me criticó por haberme extendido demasiado cuando creo que hoy todos pueden ver el video de principio a fin y van a notar que en reiteradas oportunidades yo le indico que puede tomarse todo el tiempo que le sea necesario para él desarrollar su postura. Y luego de hacer eso, él termina criticándome como diciendo que es algo bastante injusto el hecho del tiempo que yo me he tomado referente al tiempo que él se ha tomado, ¿no? Primero aclarar eso, porque yo se lo dejé en claro a él y que él no lo haya querido tomar es cuestión de él, ¿no? Y segundo, referente, y ya te dejo Jairo, referente al tema de la lectura, me saliste a criticar como si fuese un pecado en un debate leer y me mandaste a estudiar porque yo estaba leyendo. Me gustaría saber en dónde están esos cánones del debate que vos utilizás para generalizar diciendo de que en un debate no se puede leer, cuando debatientes profesionales y académicos, cosa que ninguno de nosotros dos lo somos, utilizan este recurso simplemente como ayuda a memoria. Ahora, si vos tenés la capacidad de poder recordar absolutamente todos los detalles que querés mencionar en un debate, la verdad es que te aplaudo y en cierto sentido admiro esa capacidad o talento que puedas llegar a tener. Yo no lo tengo. Ahora, ¿qué tiene de malo el hecho de leer algo? Perdón, yo no estoy utilizando argumentos de un tercero, sino simplemente estoy apelando a la lectura de notas por causa de una ayuda a memoria que necesito porque me olvido todo lo que quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo eso? Porque me criticaste como si fuese que estoy cometiendo un pecado. Disculpame, ¿dónde están esos cánones de los debates que utilizás para decirme de que eso es incorrecto? Mira, nosotros utilizamos, en el sentido de los dominicanos, porque nosotros tenemos, en el FEGOL del dominicano, tiene otro formato para los debates. Nosotros tratamos de que cuando se hace un debate, las ideas que se discutan sean ideas personales, o sea, sean conceptos de los que están interactuando. Yo también, quédate tranquilo porque yo también. Entonces, en ese sentido, obviamente yo estoy proponiendo una postura, una tesis, que es producto de una investigación. Lo que tú estás sosteniendo, lo que tú estás defendiendo, lo defienden todos los cristianos. O sea, eso no hay que ser mago beato para defender esa postura. Yo entendía que, conforme a lo que yo pienso que es un debate, tú no puedes venir el debate entero a pasarte el debate leyendo, porque entonces como que le quita dinamismo a eso. Cuando yo te... Bueno, no, está bien. Apreciaciones y gustos personales. Sí, verdaderamente tú me dijiste, puedes utilizar el tiempo que quieras, pero ahí mismo yo te dije, no. Yo voy a decir 5, tú dices 5, yo 5, porque yo quería que se llevara... No me dijiste eso, Jairo. Sí, ¿no? hay video. Grabado, no me dijiste. Te lo busco aquí mismo. No, que vos no me indicaste a mí que me tome 5, en ningún momento. Vos dijiste simplemente yo me voy a tomar 5 minutos, pero el video está grabado y todo el mundo lo puede ir a ver. En ningún momento me indicás que yo también debería tomarme 5 minutos. Y por otro lado, el tema de los gustos personales referente a cómo te atrae o te parece simpático llevar adelante un debate, no es vinculante para todas las personas. Por ende, yo no estoy en la obligación de llevar a cabo un debate de la forma en la que a vos te agrade. Y por otro lado, sí, está bien, defiendo las ideas de los cristianos durante 2000 años, porque esa es la idea que ha tenido el cristianismo. Ahora, esto no quita de que yo no he investigado personalmente. Mira, un sector del cristianismo, que es un sector conservador, que es lo que tú estás representando, el ala conservadora, que sostiene que los 4 evangelios fueron escritos
por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, algo que ningún erudito serio hoy en el pleno 2022 lo dice. Pero ellos se aferran a la fe, al sentido de la fe, y por esa fe abrazan la tradición. O sea, ese sector conservador sostiene y guarda doctrinas que la guarda por tradición, por ese legado tradicional y conservador del cristianismo. Una pregunta. Pero ¿en qué sentido, qué sentido tiene? Vos decís, yo me aferro a los autores de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, por una cuestión de fe. ¿Qué tiene que ver mi fe o en qué se beneficia o perjudica mi fe si yo cambio el nombre de esos autores? ¿Cómo cambia mi fe? Cambia tu fe porque cuando tú entiendas que el evangelio de Juan no es escrito por el discípulo amado, que la vida del pueblo de Israel, en la expansión de vida en esos primeros años del primer siglo, era de 40 a 50 años por la visión y la guerra que estaban viviendo constantemente el pueblo, más todas las plagas que se levantaban ahí dentro. Tú apelas a un evangelio que ya todos los eruditos entienden y se ha tomado como ya algo normal. Bueno, pero respondeme la pregunta, ¿en qué me beneficia o perjudica en términos de fe yo creer en estos autores? Porque vos decís, abrazás la creencia en estos autores por fe. ¿A mí en qué me cambia la fe creer que son estos los autores u otros? Te cambia la fe porque si yo estoy ante un autor tardío, no es lo mismo yo ver el Evangelio de Juan con un autor del año 120, 110, 120 después de Cristo, a un autor que lo escribe en el 60, 70. No, estás equivocado, estás mezclando, porque si fuera por razones de fe, a mí no me interesa lo tardío que pueda llegar a ser un documento, dado que mi fe hace que abrace ese relato más allá de todo tipo de criterio histórico que pueda aplicarse al documento o no. Ahora, en términos históricos, evidentemente sí me cambia la cuestión, pero vos estás poniendo en tela de juicio la fe, decís que por cuestiones de fe yo abrazo la creencia de estos autores. Perdón, pero si es por cuestión de fe, a mí no me interesa quién escribió los evangelios, dado que yo creo en el relato por fe. En nada cambia. Entonces, en términos históricos es que cambia. Entonces ahí vos estás mezclando. Okay. Ese relato que tú crees por fe, cuando se pasa por el filtro de la crítica textual. Pero la crítica textual nada tiene que ver con la fe, en el sentido en el que vos estás diciendo. Tiene que ver, porque son textos espurios. O sea, cuando tú en un debate me vas a poner a mí a analizar textos que ya hoy la crítica entiende que son textos espurios, que no son parte del texto cuando el autor lo escribe. Aclaro para la audiencia, textos espurios son textos que no se consideran auténticos. Continúa. Que no se consideran auténticos. O sea, todo eso se necesita tener claro en un debate. Porque cuando yo por ejemplo, tú me citas un texto y yo te diga no, por ejemplo, estamos discutiendo el tema de la Trinidad, que estás viendo un video que tú hablas mucho de la Trinidad, y yo te digo no, por ejemplo, tú no puedes utilizarme como referencia histórica Mateo 28, 19, porque Mateo 28, 19 no es parte del texto de Mateo. No puedo utilizarme Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Tres son los que dan testimonio, porque Primera de Juan 5, 7 fue incorporado de forma tardía ahí. O sea, sí tiene que ver, porque son textos espurios que tú estás citando como palabra de Dios en un escenario de jóvenes que la mayoría no han estudiado y que no saben. No, estás equivocado, porque acá vos estás mezclando a tu conveniencia el tema de la fe y el tema de la crítica histórica. En términos de crítica histórica, ya sea para un debate o un análisis netamente histórico, claro que es relevante el tema del conocimiento de los autores, evidentemente lo es, pero vos estás criticando la fe, y para la fe no se requiere conocer un autor, no se requiere que el documento sea temprano, no se requiere la multiplicidad de testimonios para la fe. Para la fe uno abraza el relato con la esperanza de que sea verdad porque cree en ello, simplemente. La fe no hace una crítica histórica, discúlpame. Acá es en donde yo creo que vos estás confundiendo a tu conveniencia el tema de la fe con la historia. Eso es una crítica que te dejo ahí para que lo analices después. Eso que estoy confundido yo, no estoy confundido yo, están confundidos todos los exégetas. Porque cuando tú vas a analizar, por ejemplo, tú vienes y buscas, por ejemplo, Francisco Machén en el Jesús histórico, ¿qué te dice?
el Jesús de la fe versus el Jesús de la historia. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿a qué alude el Jesús de la fe? Al Jesús que narran los evangelios de forma tradicional, sin pasar por el filtro de la exégesis y de la crítica textual. A eso ellos le llaman el Jesús de la fe. ¿Me entiendes? No soy yo nada más. No, es que te estoy entendiendo, pero te está yendo por la tangente, Jairo. Te está yendo por la tangente. Lo que estamos discutiendo acá es el tema de la autoría de los documentos. La autoría de los documentos. ¿Qué tiene que ver el conocer quiénes son los autores de los evangelios con la fe? Acá es donde vos te estás yendo por la tangente. Por eso es que te invito a que lo repienses. Oye esto. Tiene que ver que muchas de los relatos sobre la vida de Jesús, que el mismo Rodolfo Buman va a criticar en su momento, ¿qué plantean? Un autor tardío está construyendo el evangelio. Mientras más cerca esté de lo que pasó, menos probabilidades va a tener de equivocarse. No es lo mismo un escritor del año 110 que un autor contemporáneo con Jesús. Bueno, para no redundar en el mismo punto, me parece que ya es evidente lo que te estoy mencionando, Jairo. De vuelta, para el análisis histórico, evidentemente, conocer quiénes son los autores de estos documentos o testimonios es importante. Para la fe, que es lo que vos estás poniendo en tela de juicio, no es importante, Jairo. Entonces tenés que aprender a separar esas cosas y no utilizar esta terminología a tu conveniencia. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ir avanzando un poquito con lo que tenemos aquí. Para concluir, voy a resumir básicamente la postura de lo que acaban de definir. Esto es lo que yo pensaba que iba a ser el debate. Sí, okay. Porque eso es ahí es que la gente que está escuchando se va a nutrir, porque ahí ven las dos diferencias. Ven las dos posturas, la postura de él, la postura mía. Jairo alega que el debate iba a ser así, lamentablemente te fuiste antes. Okay. Es que no había moderador. La fidelidad de los autores que cita Santiago, el decir que los evangelios fueron escritos directamente por las personas como que tienen el nombre que llevan su autoría en los libros, es un asunto de fe y que carece de un estudio crítico, o sea, de una revisión, de un estudio científico del texto, para que más o menos entiendan la postura. Santiago dice que eso sería desviar básicamente lo que él quiso dejar dicho, porque cuando se habla de fe, se habla de que yo lo abrazo independientemente de lo que pueda hacer exactamente. Básicamente eso fue lo que quisieron dejar dicho, ¿no? Más o menos, sí. Y creo que hay muy buenas razones para creer de que se pueden conocer quiénes son estos autores y evidentemente son los que hemos recibido por tradición, sí. Exacto. Entonces, el punto de Jairo está en que la tradición abrazada de la fe transmite esta transmisión sin el criterio científico, ¿verdad? Y eso hace que pueda ser un poquito viciada. Creo que ahí es que está el asunto, ¿no? Yo sostengo que el Nuevo Testamento tiene muchos vicios que a través de los años la tradición fue incorporando dentro del texto y que ahora los que se han dedicado de forma académica a hacer una revisión de los textos griegos más confiables han podido sacar de ahí todo eso que es espurio y que no debe seguir siendo aceptado por la fe, sino que ahora debe ser sacado, porque hay muchas doctrinas que están fundamentadas en esos textos espurios. Ok, entonces, en el video, cuando tú te fuiste, Jairo, Santiago decía, citaba algunas cosas que tenía ahí, decía, en los evangelios está registrado las acciones que Jesús ejecuta mostrando lo que él creía de sí mismo, en el caso de Santiago, que es Dios, se atribuía el perdonar pecados. Bien. El perdonar pecados es una evidencia. Sí, quiero hacer una aclaración. Me gustaría quedarme acá con lo último que dijo Jairo, que me parece que es importante, y quiero recordar una cosa. Si quieren hacer de esto un debate más, ¿cómo decirlo?, mejor organizado, denme unos minutos, tomo mis notas y puedo sostener con textos bíblicos las razones del por qué es que afirmo lo que afirmo.
Evidentemente, cuando vos me haces este tipo de preguntas, yo No, te no, no podría es legal, no es responder, legal. No es pero de legal. manera superficial, porque no tengo notas a mano. Jairo capaz que no las necesita, yo sí las necesito por una cuestión de memoria, nada más. Entonces, oye, Ahora, Feli, mira, tú puedes organizar, vos- ponle la hora, porque aquí en Estados Unidos son las no, 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 11. vamos a seguir conversando. Conversemos que esto me parece que es más sano y por ahora Sí, vamos bien, así que ok. me parece, me Dale, parece, dale. me parece bien, me Entonces, parece bien. Yo también, ojo, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Jairo. Evidentemente hoy nos hemos dado cuenta, no hoy, no año 2022, nos hemos llevado esta sorpresa y hemos dicho, rasgándonos las vestiduras dentro de nuestras iglesias, diciendo, ¿cómo puede ser que Primera de Juan 5:7 no haya sido parte del texto original? Esto se sabe ya hace muchísimo tiempo, ¿se entiende? Como muchos otros pasajes que también evidentemente fueron adulterados, ya sea agregando, modificando ciertas cosas y demás. Ahora, en estos agregados o modificaciones por parte de escribas cristianos más tardíos, no hay ningún tipo de doctrina o creencia fundamental referente a la persona de Jesús que pueda llegar a ser puesta en tela de juicio. Y esto es lo importante, porque el otro día no, esta mañana debatía con un muchacho que decía, bueno, pero en definitiva el hecho de que Primera de Juan 5:7 no haya sido parte del texto original pone en tela de juicio la creencia de la Trinidad, en la Trinidad, la creencia primitiva en la Trinidad. Disculpame, pero hay docenas de pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento al que podemos hacer referencia en donde se sostiene la idea de la Trinidad. Evidentemente no hay un desarrollo doctrinal tal como vendrán en siglos posteriores, finales del siglo II, siglo III y siglo IV, porque el cristianismo como movimiento necesita reflexión teológica, pero que la idea, el germen de la doctrina se encuentra en el texto bíblico, evidentemente, y podríamos citar docenas de pasajes en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que estas pequeñas modificaciones que dice Jairo, y que yo estoy completamente de acuerdo, las hay en el Nuevo Testamento, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, pensar de que de alguna manera estas modificaciones cambian radicalmente lo que se creía originalmente con lo que se creyó a medida que el tiempo fue pasando, es una locura afirmar eso. Ok, si yo te demuestro que sí cambió. Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo. Mateo 28:19. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin ese texto que fue incorporado, ¿cómo el cristianismo iba a bautizar en la fórmula trinitaria? ¿Bajo qué argumento? Si todos los bautismos que hay en el libro de los Hechos son en el nombre de Jesús. Si ese texto se supiera por la mayoría de los cristianos, que es un texto que fue colocado posteriormente ahí. ¿Posteriormente cuándo? No escuché. Vos decís, fue colocado posteriormente. ¿Posteriormente cuándo? Posteriormente, yo te voy a dar la cita. Lo mismo que tú le decías a Félix, yo tendría que buscarte el libro, hacerte la cita histórica exacta. No, está bien. Más allá de la precisión histórica, un aproximado. Un aproximado de tiempo. ¿Me podrías dar? No te estoy pidiendo un aproximado de tiempo. Por ejemplo, en los primeros debates con el tema de la Trinidad, por ejemplo, en el debate de Éfeso, en el debate de Nicea, entiendo. En el debate de Nicea, por ejemplo, que se discute el tema trinitario. Vos decís que este texto fue incluido, modificado para el siglo IV aproximadamente. Tiene quizás de forma oral una existencia previa al siglo IV. Pero yo textualmente, quizás cuando tengamos ya el diálogo, te lo voy a traer textualmente. Bien. Ahora tenemos que recordar una cosa. Escúchame esto, Santiago. Tú tienes 7 bautismos en el libro de los Hechos que todos fueron hechos en el nombre de Jesús. Si tú quitas este texto espurio, ¿cómo tú justificas que todo el cristianismo, la mayoría, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si todos los bautismos del libro de los Hechos fueron en el nombre de Jesús. Obviamente, ese texto y Primera de Juan 5:7 sí sirvieron como base para establecer una doctrina. Bien. A manera informativa, simplemente para yo saber y conocer tus ideas. Vos decís de que los evangelios fueron escritos en tiempos más tardíos que lo que comúnmente creemos los cristianos más conservadores. Aproximadamente, no te estoy pidiendo rigurosidad, simplemente un aproximado. Aproximadamente, ¿vos cuándo creés que se escribió el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo
yo entiendo que fue escrito entre el 120 al 150. Es mi pensamiento. Mirá, pasaste los límites del liberalismo ahí, ¿eh? Los liberales por lo general lo ubican en el 80 y 90. Digo, sí, cruzaste ahí un límite bastante difícil de defender, pero está bien, pero más allá de eso, bueno, mi respuesta. Dame explicarte por qué. Cuando tú estudias la Didache, te das cuenta la similitud entre la Didache y el Evangelio de Mateo. Un aclarando para la audiencia. La Didache es un texto de los padres apostólicos. ¿Por qué no se pueden hacer comentarios? Porque mi esposa ahí está comentando también. Sería bueno habilitar los comentarios para ver la gente qué es lo que va opinando también. Están como discutiendo en los comentarios y se ofenden y usan palabras, pero vamos a activarlo, porque la gente también... Gracias, muy amable. Me parece un buen planteo el que estás haciendo, Jairo. Ahora, últimamente, esto es una investigación tal día, ahora que está surgiendo, que están comparando para ver si el autor de la Didache no podría ser el mismo autor de Mateo. Entonces, ok, bien. Claro, obviamente bien, ya cuando uno va con nota que en ese espíritu yo voy a plantearte, obviamente no tiene que ser aceptado así. Yo te estoy planteando lo que van investigando y lo que uno va viendo en ese sentido. Entiendo. Bueno, bien, a ver, recordemos una cosa, ¿no? Que hay veces de que nos cuesta procesar esto que voy a decir por una cuestión evidentemente cultural. Nosotros, por lo general, recibimos la historia de Jesús por el texto bíblico. El texto bíblico es el que nos informa lo referente a la vida de Jesús, sus enseñanzas y demás, pero no fue siempre así. Al principio de la fe cristiana, durante el periodo desde que surgió el cristianismo hasta la popularidad de los evangelios al menos, el evangelio se recibía de manera oral. Por ende, el autor de estos evangelios, que vuelvo a repetir, yo creo que en este caso es Mateo, y yo ubico la datación, yo lo ubico en términos de tiempo a Mateo para finales de la década del 50, principio de la década del 60, el autor de este evangelio debe de ser coherente y coincidir con aquello que la comunidad ya sabía acerca de Jesús y sus enseñanzas. Por ende, los evangelios, documentos, no preceden a la predicación. La predicación precede al documento. Y esto es muy importante, porque ya para el año 120, ya el cristianismo se había popularizado tanto que se considera que en todo el mundo conocido ya habían diferentes comunidades cristianas a cargo de diferentes obispos, encargados estos de guardar la tradición. Y como no existía un poder hegemónico centralizado, tal y como podría llegar a ser el Vaticano el día de hoy, que controlase qué es lo que las comunidades creían y demás, sería imposible dicha modificación de forma arbitraria. Históricamente este planteo no es plausible, porque ¿cómo hace un autor para principio de la década del siglo II, año aproximadamente 120, cuando ya el cristianismo tenía 90 años de existencia, cómo hace un autor para arbitrariamente modificar algo que es tan importante como lo es la fórmula bautismal, que era una fórmula de inicio, un ritual de inicio para todos aquellos que se hacían cristianos, cuando el cristianismo ya para ese entonces era tan popular en todo el mundo conocido? Sin mencionar, evidentemente, que hay muchos documentos que sostienen esta fórmula trinitaria y que de no haber sido así, hubiesen habido más controversias y hubieran habido acusaciones referente a modificaciones y cosas por el estilo. Pero ya para el tiempo en el que Jairo data al Evangelio de Mateo, ya tenemos, hace mucho tiempo, la Didache. Ya tenemos personas importantes, mediados del siglo II, como Justino Mártir, en donde hace referencias explícitas a los rituales de iniciación cristiana, en donde se menciona la fórmula trinitaria, sin mencionar, evidentemente, todo lo que son los cristianos anteriores que ya se presuponen que esta fórmula bautismal la utilizaban para ese tiempo. En términos históricos, esto es insostenible, porque vuelvo a repetir,
si tan solo uno intentase modificar algo tan importante como lo era la fórmula bautismal que hacía el rito de iniciación por parte de los cristianos, ¿cómo podría para la década 20 del siglo II modificar esa creencia en todo el mundo conocido hasta donde el cristianismo había llegado? Era imposible, y menos sabiendo de que no existía tal poder centralizado o hegemónico, tal y como lo podemos ver en el siglo XXI, ¿no? Ok. Oye esto. La fórmula bautismal, mientras la iglesia, esa comunidad de creyentes, fue dirigida por judíos, los judíos que se habían convertido, Pedro y los discípulos, la fórmula bautismal, todos los bautismos que hicieron fue en el nombre de Jesús. Todos. ¿Cómo lo sabes? Hechos de los apóstoles. No hay que sumar. Pero vos mismo estás, pero Jairo, vos mismo estás haciendo un reclamo con respecto a la multiplicidad de manipulaciones que hay en el texto bíblico. ¿Cómo tenés tanta certeza y confianza? Chanzame un par de minutos para yo también porque ponerme bacano con los versículos. Él está tratando de responder a eso. Vamos a esperar a que Jairo... Mira aquí. Yo reto a Rincón Apologético que me busque un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, número 1 en la Biblia, y número 2, anterior al siglo I. Que algún creyente antes del siglo I, que me lo cite con la historia, que yo lo voy a buscar también, me busque que se haya bautizado en la fórmula bautismal trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El libro de Eusebio, el primer libro que se escribe de la historia de la iglesia, narra y dice que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Apareció una fuente hebrea, dice Eusebio. Pero esa fuente hebrea, cuando tú la lees aquí, oye esto, en ese Mateo dice, vayan ustedes y enseñen a guardar toda la palabra que le he mandado para siempre. Y termina. En ese Mateo no aparece la fórmula bautismal trinitaria. Es sospechoso que si el primer autor de la historia cristiana, escritor de historia eclesiástica, está diciendo que había un Mateo en hebreo, se haya desaparecido de la nada. Y es sospechoso que ningún bautismo, ni un solo, aparezca en el libro de los Hechos, que es donde los cristianos de origen judío están llevando a la práctica lo que Jesús les mandó. ¿No obedecieron ellos lo que Jesús dijo? ¿Por qué bautizaron tanto a gentiles como a judíos en el nombre de Jesús? ¿Por qué no aparece un solo bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de Hechos de los Apóstoles? ¿Debo yo darle más credibilidad a lo que diga Justino Mártir en el siglo II o a los padres apologistas que lo que dice la misma Biblia? Entonces, vamos a buscar en la Biblia bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego vamos a buscar esos bautismos que dice la enciclopedia católica, la misma enciclopedia católica, que no existe un solo bautismo anterior al siglo I en la fórmula bautismal trinitaria. Ok, terminaste, Jairo. Concluí. Rincón. Bien, buenísimo. Buenísimo. Varios puntos. Primero, yo también, todas nuestras Biblias dice exactamente lo mismo, ¿no? En el libro de los Hechos es cierto, no aparece un bautismo con la fórmula trinitaria. Ahora, me dice, bueno, reto a Rincón Apologético a que encuentre un ejemplo. Bueno, no solamente tengo uno, sino que tengo dos. Tanto el Evangelio de Mateo, yo defiendo de que fue escrito a mediados del siglo I, y yo defiendo que la fórmula trinitaria bautismal es algo que contenía el Evangelio de Mateo. Por ende, ese es un ejemplo. Ahora, evidentemente tendríamos que debatir si la datación del Evangelio de Mateo, y creo que tengo extraordinarias razones como para sostener de que fue escrito. Es un ejemplo. Bueno, pero pará, me estabas reclamando, ahora déjame a mí. Dale. Entonces ese ejemplo creo que es uno, y encima fue escrito por un testigo ocular, discípulo del mismo Jesús, ¿no? Así que ese es uno. Y el segundo sería la Didaché, porque yo la ubico a la Didaché a finales del siglo I.
aquí lo único que tendríamos que hacer, y es en donde entramos en contradicción o con diferencias con Jairo, es la datación de estos documentos. Pero si yo tengo razón con respecto a que el Evangelio de Mateo fue escrito en el siglo I y la Didaché fue escrita en el siglo I, hay muy buenas razones para sostener de que este era el procedimiento bautismal. Ese es punto número 1. Así que querías un ejemplo, te doy 2. Dice, ¿cómo bueno, apeló, pero pará, pero Jairo, vamos a me escuchar. tiraste ahí una catarata de argumentos y yo no dame 5. Apela al Mateo hebreo. Mateo hebreo, evidentemente existió un Mateo hebreo primitivo, ahí no solamente Eusebio de Cesarea lo cita, sino que muchos otros autores más también hacen referencia a la circulación de dicho documento. La pregunta que yo le hago a Jairo, que sinceramente me llamó la atención, es cómo fue capaz de citar el Evangelio de Mateo en su versión hebrea con tanta precisión. ¿Cuál es el documento que tenemos lo suficientemente confiable del Mateo hebreo para con tanta confianza decir de que originalmente este documento finalizaba de la forma en la que él dice que finaliza? Para mí es un misterio porque no conozco documentos o copias tempranas de dicho documento. Así que me gustaría luego que me lo responda a eso, de dónde saca tanta certeza referente a esta cita del Mateo hebreo. Por otro lado, dice, bueno, el Evangelio, sí, bien digo, la iglesia promovida o que estaba administrada, liderada por los judíos, se hizo mucho hincapié referente al tema de los judíos, ¿no? Haciendo referencia a este problema en la fórmula trinitaria cuando hablamos del bautismo, ¿no? Lo llamativo es que el documento que Jairo está citando no fue escrito por un judío, sino que fue escrito por un gentil. Por ende, ideológicamente creo que se encontraría inclinado, tentado este gentil a abrazar ideas trinitarias, que según Jairo son estas ideas trinitarias vienen de Roma o del paganismo, o cosas por el estilo, o no sé, más o menos así, no quiero citarlo mal, pero bueno, me resulta llamativo. Si en un documento deberíamos haber encontrado, esto no sería justamente en el de Lucas, que fue escrito por un gentil. Por otro lado, dice, se hace la pregunta, ¿no? Y dice, ¿debo dar más credibilidad a otros autores, hablando de los padres apostólicos, de Justino Mártir, más que a la Biblia? Y acá es en donde Jairo, vuelvo a repetir, como lo dije al principio, tiene un gran problema, y es que usa a su preferencia la discusión de la fe con la discusión de la historia. Él no, cuando le conviene, separa la historia de la fe, y cuando le conviene mezcla en una sola discusión la fe y la historia. ¿Por qué? Porque ante una discusión histórica, yo no presupongo que los documentos del Nuevo Testamento sean mejores que otro documento referente a una historia simplemente porque han sido inspirados por Dios o cosas por el estilo. Eso es un mal análisis que está haciendo Jairo. ¿Por qué? Porque le está dando mayor credibilidad a los documentos que forman parte del Nuevo Testamento simplemente porque son la palabra de Dios. Y en un debate histórico eso no puede ser utilizado como argumento. Tenemos que hablar de argumentos históricos. Por ende, este tipo de planteo que hace Jairo al final acerca de la credibilidad, si debemos darle más credibilidad a otros documentos más que a la Biblia, es una pregunta de fe, pero no estamos en un debate o en una discusión de fe, sino en una discusión histórica. Así que utiliza estos términos a su conveniencia. Vuelvo a repetir, Jairo, simplemente para que me saques las dudas, porque de tener buenos documentos o fuentes, yo no los conozco y te soy sincero, y en esto no estoy siendo irónico. Recién citaste el Evangelio, la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Contame, ¿cuál es el manuscrito que vos tenés, o no que vos lo tengas, sino que tenemos en posesión, o cuál es la copia a la que vos estás haciendo referencia? Porque que yo tenga entendido, dicho manuscrito, dicho original se ha perdido. Ese documento, cuando yo hago referencia, primeramente, a un libro de la Biblia, me estoy refiriendo al libro de los Hechos, que es historia, es el único libro histórico del Nuevo Testamento. En ese libro histórico se está llevando a la práctica, a la parte práctica, lo que Jesús dijo que se hiciera. Y tanto gentiles como judíos fueron todos bautizados en el nombre de Jesús. Número uno. Hago referencia
a este texto que cita Eusebio y encuentro en la Pechita Gamea, que es del siglo II, final del siglo II, y la Pechita Gamea tampoco tiene la fórmula bautismal trinitaria. El texto que yo cito, que se supone que es una herencia, quizás no es aceptado por todos los críticos, es el texto de Shentou, que según mucha gente cree que de ese texto hebreo podemos ver claro cómo posiblemente fue el Mateo que cita Eusebio, que no tenemos ninguna referencia de él. O sea, no hay ninguna referencia de copia. Esa copia no existe, como no existe la mayoría de copias del texto griego del primer siglo, sino que tenemos copia de copia de copia de copia de copia de copia, y así por el estilo. Pero la Pechita Gamea, que sí es del siglo II, no tiene la fórmula bautismal trinitaria de Mateo. No la contiene. ¿Qué sucede? Es un tema de fe y de historia. Ok, perfecto. Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo tú me explicas que tanto judíos como gentiles del primer siglo, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús? Y que luego de ahí, la fórmula original del bautismo pase a ser la fórmula trinitaria. Ok, para aclarar, no se está debatiendo exactamente Trinidad No. Lo que se está buscando es el análisis de la fidelidad histórica de ciertos documentos. Entonces, Rincón Apologético sigue diciendo que Jairo sigue mezclando a su conveniencia, usando el texto con propósitos o con una visión de fe cuando le conviene y con una visión crítica o científica cuando le conviene. Jairo dice que al ser hechos un libro histórico, eso le da el carácter y le da la posibilidad de usar esa referencia histórica aunque esté en el texto bíblico. Santiago, por favor, tu turno aquí. Sí. Muchas gracias. Solamente quiero chequear algo. Bueno, voy a hacer múltiples referencias, ¿no? Primero, mi pregunta fue, porque Jairo cita con mucha certeza, aquel que dude de esto puede volver a ver este video, creo que va a quedar grabado, ¿no es cierto, Félix? Va a quedar grabado. Ok. Jairo cita con mucha certeza al Mateo hebreo. Vuelvo a repetir, yo creo que hubo una versión hebrea de Mateo que ha quedado perdida en el tiempo, pero que muchos autores de antes del siglo IV la citan como que todavía estaba en circulación. Ahora, mi duda es, ya que apelás en una discusión histórica con tanta certeza a este documento que ha quedado perdido, digo, bueno, capaz que tiene en posesión o tiene conocimiento de algún documento que pueda traer luz referente a este tema, dado que él lo ha citado. Bien, ¿cuáles son sus menciones? Primero, Eusebio de Cesarea, autor del siglo IV, que ni siquiera cita textualmente todo el documento, ni hace siquiera mención referente a este tema de forma explícita, tal y como lo está diciendo Jairo. Segundo, dice, al final, si ustedes prestan atención y vuelven a ver este video, dice, como posiblemente fue. Perdón, pero eso es especulación pura. Bueno, como posiblemente haya sido. Ok, no, sí, a ver, si hablamos de lo posible, y pudo haber dicho también la Biblia de que Joe Biden iba a ser el presidente de Estados Unidos en el siglo XXI, en el año 2022, ¿no? Eso de como posiblemente fue, queda muy tomado de los pelos en una discusión histórica. Por otro lado, y este es el único punto que la verdad me hizo un poco de ruido, digo, es un tanto llamativo, interesante. Jairo cita la versión peshita del arameo, ¿no es cierto? Una traducción de posiblemente lo que haya sido el texto griego, la versión peshita del siglo II. Ojo, esto yo no lo digo de manera contundente, ¿está bien? Tendríamos que analizar más esta cita que está haciendo referencia a Jairo. Pero acá en mis manos tengo la versión peshita del siglo II, esta es una Biblia peshita, y por lo general, esta Biblia peshita, como podrán ver, esta Biblia peshita por lo general hace, como dice Jairo, referencias a estos textos que pueden no encontrarse en la versión griega.
llamativamente, cuando voy a Mateo capítulo 28, dicha indicación que encontraríamos al pie de página no se encuentra. ¿Esto qué quiere decir? Que la copia más antigua que tengamos de la versión Pellita no dice lo que dice Jairo. No, eso no quiere decir. Lo que a mí me llama al menos la atención, vuelvo a repetir, esto tiene que ser analizado, es que tendría que aparecer, me parece a mí, dada la costumbre que tiene el texto, porque suelen en los pies de página hacer esta referencia, aquí no aparece absolutamente busca nada. esa pechita, Pero pará. Póngate la suerte. Para que tú veas. Termina, Santiago. Sí. Entonces, y por otro lado, supongamos de que se encuentre en la versión Pellita ese texto. ¿Es lo suficientemente bueno apelar a este texto de orden secundario en una discusión histórica? No. ¿Por qué? Porque esto es un texto que no se puede decir con contundencia que haya sido copiado de forma directa del Mateo hebreo. En absoluto, no se puede decir eso. Las mismas razones por las que alguien puede pensar de que el Mateo en la Pellita fue traducido de forma directa del Mateo hebreo son las mismas razones que podemos dar en defensa del Mateo griego. Por ende, no es una buena versión la Pellita para citar en una discusión histórica. De hecho, los documentos más confiables que tenemos referentes al Nuevo Testamento y particularmente de los Evangelios son la versión griega. Entonces, las fuentes que utiliza para semejante contundencia en decir el Evangelio de Mateo, versión hebrea, dice tal cosa, no me parece lo suficientemente bueno. Una fuente, Eusebio, siglo IV, y que me es al menos llamativo que apele a este tipo de fuente cuando él mismo dice, y Eusebio de Cesarea, con esto cierro, Eusebio de Cesarea formó parte de esa famosa discusión en el Concilio de Nicea, la cual Jairo muchas veces cita diciendo que a partir de estos concilios el Evangelio comenzó a corromperse. Llamativamente, a este autor que formó parte de esta discusión que luego hizo que se corrompiera el Evangelio, es a quien cita para defender su postura. Chicos, técnicamente, en términos históricos, esto es cualquier cosa menos historia, menos la reconstrucción de los hechos que han ocurrido referentes a la vida de Jesús. Te pregunto, Santiago, ¿la Pellita sí cita Mateo 28, 19? Esa versión sí, que tiene la cita. Ok, ¿hay alguna diferencia, Jairo, entre esa versión y la versión a la cual tú te refieres? Oye, ¿qué sucede? Déjame explicarte algo. Esa versión que él tiene es prácticamente una Reina Valera. Esa va a tener los mismos textos espurios que él sabe que son espurios, también lo tiene. Ok. Por ejemplo, primera de Juan 5:7. Marcos capítulo 16. Okay. ¿Tiene todos esos textos esa Biblia, esa Pellita? Te quiero, si me das unos minutos, si querés seguir desarrollando tu postura, te voy escuchando. Referente a lo que... Sí, voy a ir leyendo. Sí, mega. Ok, escúchame, para que tengamos más el tiempo. Escúchame esto. Vamos a escuchar tu postura, terminamos con Santiago y vamos a tres preguntas que son importantes ya para... Oye esto. Dice la Enciclopedia Católica, dice, el bautismo de forma trinitaria aparece por primera vez en la Didache, capítulo 7, verso 1. Dice, en los concernientes al bautismo, ustedes deberían bautizarse de manera siguiente. Después de explicar todas las cosas, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego aparece en el año 200 después de Cristo, con Tertuliano, que dice, sobre el bautismo, párrafo 13, y hacer discípulos a las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego tenemos a Tertuliano con Prasea en el capítulo 2 que dice, después de su resurrección, él los manda a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después tenemos a Gregorio en las confesiones de fe, tenemos a Hipólito. Obviamente todos estos textos que te he dicho, que te he citado, que son historias. Quiero mostrar la pregunta que vos me hacías, quiero mostrar de que hay citas en el pie de página que, como tal y como digo yo, el texto aparece en la Biblia, pero al pie de página te indica que originalmente en dicho texto no estaba.
simplemente lo agregan por una cuestión, evidentemente, de costumbre, de lo que Pero los cristianos están obviamente te estoy acostumbrados a leer. diciendo, fíjate. Pero en el pie de página hay una nota donde te dice de que dicho texto en los documentos más antiguos no aparece. Como te acabo de decir. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos textos que te estoy citando del siglo I. En Mateo 28, en la fórmula bautismal no dice absolutamente nada. Quiero dejar eso claro. Yo te voy a mandar la fórmula de Mateo 28:19 en los textos de la pechita más antiguos que hay. Tú ahí lo analizas y después cuando continuamos tu conversatorio ahí tú lo citas. Pero oye esto, aquí cita 4 fuentes: Didache, Tertuliano, Clemente y Justino Mártir, como los autores que primeros hablaron sobre esta fórmula bautismal trinitaria. Ya, y dice la Enciclopedia Católica, dice aquí, estos bautismos en esta fórmula bautismal no se encuentran registrados en Hechos de los Apóstoles, donde la fórmula original era en el nombre de Jesús. Pero eso yo también lo sostengo, Jairo. Es lo que te dije al principio. Yo te lo sostengo eso. Entonces, es lo que creo. Si tú eres apologista y tú eres bíblico, ¿cómo es que tú no obedeces el único libro histórico que hay en la Biblia que manda que todos se bauticen en el nombre de Jesús y tú te bautizaste en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Perdón, cuando vos decís el único libro histórico que hay en toda la Biblia, no, el Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, pero discúlpame, yo te diría, estás en un gravísimo error. El libro de los Hechos no es el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangélicos son libros históricos. Pero dime, para cagar mi vestidura y ese silicio. O sea, los evangelios tú lo consideras libro histórico. Sí. Porque, ¿cómo tú pudieras argumentar eso, Santiago? ¿Cómo? No, porque es evidente. Ellos narran una historia relevante para la teología del momento y para las ideas teológicas que quieren compartir. Es el concepto tuyo personal. Eso nada más lo valga. No, en absoluto. Aunque es de la fe. En absoluto. Te cito, el otro día vos me citabas un libro de Bart Ehrman llamado Jesús no dijo eso. Te cito el mismo autor, dado que vos lo considerás o lo tenés en estima. El mismo Bart Ehrman cita los evangelios como documentos históricos referentes a la existencia, ministerio y crucifixión de Jesús. Entonces, no es solamente una idea personal mía porque soy una persona supersticiosa de fe. Los documentos del Nuevo Testamento históricos son 5, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Evidentemente, por una cuestión cultural... ¿Cómo? Acaba de descubrir América, porque eso... No, capaz que vos no sabías dónde estaba América. Academia teológica, ninguna. O sea, esto es algo que ha rompido todos los récords. O sea, ya esto es como la blasfemia de Jesús. Vamos a cerrar. Termina Santiago y cerramos ya aquí para entrar con 3 preguntas importantes ya para terminar el live. Le hago una pregunta a Jairo. ¿De dónde? Él cree en el ministerio terrenal de Jesús, ¿no? Vos crees, Jairo, en el ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad? Sí. Bien. ¿De dónde vos sacás esa información histórica referente al Jesús histórico? ¿De dónde lo sacás? ¿De dónde yo lo saco? ¿De dónde extraes la información histórica referente al Jesús de la historia? ¿Cuáles son los documentos que vos utilizás como documentos históricos para hablar de un Jesús de la historia? ¿Cuáles son estos documentos? Lo que sucede es, Santiago. No, respóndeme, no te me vayas por la tangente, respóndeme. Pues te voy a explicar algo primero para que tú entiendas. Cuando yo hablo de Jesús histórico, no es igual como te va a hablar Antonio Piñero de Jesús histórico. En mi sermón, el Jesús histórico es la reconstrucción hebrea de ese judío del primer siglo. O sea, bien, ¿de dónde sacás esta información? Yo voy a la Biblia, en este caso al Nuevo Testamento. ¿Qué libros? ¿Qué libros usas? Los evangelios. Pero ¿cómo vas a utilizar los evangelios como documentos históricos para extraer información del Jesús histórico si me estás diciendo que los evangelios no son documentos históricos? Escúchame, préstame atención primero. Primero tienes que, Primero tienes que entender
lo que yo estoy diciendo, para que ahorita no haga un post diciendo que yo digo que Jesús no es Dios. Escucha No, bien. no, pará, no me mientas. Escucha no bien, mientas porque en esta te agarré. Escucha Te agarré, bien. Oye, aquí, no te hagas. Escucha. Yo voy a los evangelios para con los evangelios corroborar con las fuentes judías del primer siglo y hacer una reconstrucción de él, Yeshua, que sí existió, el hijo de Miriam. ¿Qué fuente judía del primer siglo nos habla de Yeshua? Las costumbres judaicas. O sea, tú tienes que reconstruir. O sea, para. Respondeme esto. ¿Qué fuente judía del siglo I habla de Yeshua? ¿Qué fuente judía? Los ¿Sí? evangelios. ¿Vos estás? Los evangelios. Pero pará, Félix, ¿soy yo el único que está viendo esto? Okay. Primero. Son fuentes judías. No son fuentes gentiles. Hago una pregunta para ambos. El carácter literario de los evangelios, podemos decir que es histórico. Podemos argumentar que el carácter literario de los evangelios es histórico. No, él dice que es histórico. Yo hoy me enteré de eso. Tenemos que saber que el evangelio es un mensaje. O sea, es una demostración a cierta comunidad de que Cristo es el Mesías. Entonces, bien. Sí, claro, defiendo que son históricos. En los evangelios teniendo un carácter querigmático, es decir, un carácter enfocado en un mensaje para una comunidad X, tiene carácter literario histórico. Bien. Voy a responder a eso, pero no dejen pasar este punto de Jairo, porque Jairo primero me dice... Primero, hay muchos países aquí. Hey, primero Jairo dice de que los evangelios... Primero Jairo dice... No, primero Jairo dice que los evangelios no son documentos históricos, pero cuando le pedís fuentes históricas para hablar acerca del Jesús histórico, utiliza los evangelios. Pero si no son fuentes históricas. Eso es lo único que quiero dejar en claro. Ahora, voy a responder al caso del por qué es que creo de que sí son fuentes históricas. El tema acá es que uno malinterpreta qué es lo que quiere decir con fuentes históricas. No podemos cometer el anacronismo de pretender creer que son biografías del tipo que se pueden llegar a escribir, redactar en el siglo XXI. No es ese tipo de historiografía que se hacía en el siglo I. En el siglo I se escribían historias referentes a personajes destacados con el objetivo de, mediante el relato histórico, transmitir verdades teológicas. Por eso estoy completamente de acuerdo con vos, Félix. Evidentemente, los evangelios cumplen un carácter misionero. Espérate, me voy. ¡Se me fue de vuelta! ¿Qué pasó? Me pido permiso. Voy a correr, porque hoy yo voy a leer también. Voy a correr. Me llamaron, se fue la luz. Tiene que ir a predicar. Bueno, no, pará. Entonces, yo no caigo en ese anacronismo. Evidentemente, los evangelios fueron utilizados para compartir un mensaje teológico, mensaje de salvación, de fe y esperanza en la persona de Jesucristo. Eso nadie lo pone en tela de juicio. Ahora, el cristianismo siempre fundamentó sus ideas teológicas mediante los hechos históricos referentes a la vida de Jesús. Entonces, en estos documentos encontramos historia con el objetivo de transmitir verdades teológicas, pero no podemos decir que no encontramos historia. Entonces, son documentos históricos en la medida en la que los autores del siglo I creían en que se escribía de esa forma la historia. Si no es caer en un anacronismo, y evidentemente no son tipos de biografía tal y como en el siglo XXI se escriben las mismas, ¿no? Ok, Jairo. Ok, aquí voy. Dice, cito a Rodolfo Bullman en introducción al Nuevo Testamento. Dice Bullman, es aquí, el Nuevo Testamento anuncia a Jesucristo no solo su predicación acerca del reino de Dios, sino ante todo su persona, que fue mitologizada del mismo inicio del cristianismo. Los especialistas del Nuevo Testamento no están de acuerdo sobre si Jesús se proclamó a sí mismo como Dios o sobre si creyó que él era Dios o simplemente el Hijo de Dios. No podemos tomar los evangelios como fuentes históricas, ya que son dogmas de fe, más los conceptos mitológicos que se encuentran ahí dentro. Me propongo desmitologizar todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Entonces,
aquí vemos lo que te iba diciendo, que ya quizás en otro análisis pueda citarlo más frecuentemente. Pero dale la pregunta, Fred. Ok, básicamente, venimos con la pregunta. Rincón apologético dijo en el debate, dijo, Jesús decía referente a la Torá, esto se ha dicho, más yo os digo, esto demuestra una autoridad que él demuestra tener al igual que Dios, al referirse a Dios el Padre. ¿Tú corroboras esa afirmación? Sí, pero quiero regresar al punto que acaba de mencionar. Bultmann, pese a que él intenta desmitologizar la figura histórica de Jesús, él cree que Jesús fue un personaje histórico. Sí. ¿Y cuáles son las fuentes que utiliza para redescubrir este personaje histórico? Los evangelios, porque son documentos históricos cargados con contenido teológico. De la misma manera que A.P. Sanders. A.P. Sanders en su libro La figura histórica de Jesús, también él no llega a la conclusión de que Jesús haya resucitado de los muertos o que sea Dios. Pero también es un autor de primera línea, históricamente hablando, es un historiador que cree que los evangelios son documentos históricos, evidentemente adornados con mitos referentes a la figura histórica de Jesús. Pero eso no quiere decir que los evangelios no sean documentos históricos, porque en los documentos históricos del mundo antiguo esto era muy habitual. Eso quiero dejarlo en claro para aquellos que quieran chequearlo, la figura histórica de Jesús por A.P. Sanders, y es llamativo porque llega a conclusiones muy parecidas a la de los cristianos. Sí. ¿Tú puedes decirnos el nombre de ese material, por favor, para que los jóvenes que están... Sí. Autor, A.P. Sanders, la figura histórica de Jesús. A.P. Sanders es una de las personas más destacadas en estos términos, en esta discusión, ¿no? Así que Mira, yo quiero comentar invito a chequear. este libro de alguien que profesa la fe, de alguien que es un catedrático de este asunto y que puede ayudarlo bastante. Se llama El cristianismo, un mito más, de Salvador Freixedo. Es un libro sin desperdicio, no plantea al extremo total como Bultmann, tumbar prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, sino que mantiene un equilibrio. Ok, la pregunta, Jairo, que... Uno más, John Dominic Crossan, ateo, formaba parte del Seminario de Jesús. Seminario de Jesús, un grupo que se ha reunido con la intención de poder descubrir, entre comillas, al Jesús de la historia para demostrar que todo lo que se ha dicho referente a él por medio de la iglesia es mentira. Este hombre ateo que formó parte de este grupo también sostiene la existencia de un Jesús histórico. ¿Mediante qué? Mediante los documentos históricos del Nuevo Testamento. Así que esa idea de que los evangelios no son documentos históricos para los académicos sería un poco graciosa. Se va a dar cuenta que lo que tú estás diciendo no es así. O sea, tú se lo estás recomendando. El libro tú se lo estás recomendando. Cuando ellos lean ese libro se van a dar cuenta que lo que tú le estás tratando de decir hoy no es así. O sea, ¿Por qué? Te sigue con la pregunta. No, decime por qué. Porque él cita y dice que esos evangelios están llenos de mitos. Pero yo hablo en japonés, en chino o en, no sé, de vuelta vuelvo a repetir. Evidentemente estos autores tienen la intención de desmitologizar a Jesús. Vuelvo a repetir, estos autores tienen esa intención. Pero porque tengan esa intención y porque presupongan que hay todo un adorno mítico legendario que gira en torno a la figura histórica de Jesús, no niegan de que los documentos del Nuevo Testamento, particularmente los evangelios, no contengan registros históricos. No lo niegan. Ese es el foco de mi argumento. Entonces nadie está diciendo de que estos autores creen en el mismo Jesús que el cristianismo cree. En absoluto. Sino que simplemente los estoy citando porque ellos te contradicen, Jairo. Okay. Bien, sí, decías. Decía Santiago, decía que cuando Jesús decía, más yo os digo, estaba demostrando, ¿verdad?, que tenía la misma autoridad que el Padre y que en cierto sentido estaba como instaurando una nueva, ¿verdad?, una nueva ley, por así decirlo. ¿Lo corroboras así, Santiago?
No es necesariamente ese el argumento. No, Y- él y- no dijo, y- él no dijo una nueva ley. O sea, fue Lo voy a citar, dice, Jesús decía, referente a la Torá, esto se ha dicho, mas yo os digo, esto demuestra una autoridad que él muestra tener al igual que Dios. Ok, sí, ese argumento dentro del contexto de Jesús histórico, siendo él un maestro rabino del siglo I, Jairo, realmente es así, o sea, el que Jesús diga, más yo os digo, eso es referencia a que él tiene la misma autoridad que Dios. El yo os digo lo encontramos dentro del Talmud, que podríamos nosotros buscártelo aquí, en el sentido del Gemara, es una práctica del rabinismo del primer siglo. La primera referencia que encontramos en el Talmud aparece Giles diciendo, yo os digo que dentro del concepto rabínico esta es mi interpretación. Ok, dentro, aclarando. Oye aquí. Okay. Los rabinos tienen algo que se llama el yugo. El yugo es su interpretación. El judaísmo rabínico entiende que un rabino vino en el primer siglo y enseñó algo. Viene uno en el segundo y dice, él dijo un yugo, yo digo otro yugo. El yugo es la interpretación. Entonces, en ese juego de palabras, Jesús dice, oísteis que fue dicho. Es como decirte, oísteis que fue interpretado de tal forma. Mas yo os digo, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 17, hasta el 36, dice, empieza Jesús a defender la Torá y dice Jesús, no penséis que yo he venido a abrogar la Torá o los profetas. No la he venido a abrogar, sino a cumplir. Si estuviera haciendo referencia a este texto, a la Torá, no dijera el mismo Yeshua, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Él no vino a abrogar, ni a cambiar, ni a modificar lo que estaba escrito. Ahora él vino a cambiar y a modificar lo que se había interpretado de lo que estaba escrito. Entonces, cuando él te dice, oísteis que fue dicho, no creas que te está refiriendo a lo que está textualmente escrito, sino a lo que ellos habían interpretado. Y que él mismo cuestionó porque le dijo, ustedes violan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, hablando de esa interpretación rabínica. O sea, Jesús, en el plano de la tierra, en ningún momento apeló a ser un Dios para modificar lo que ya la Torá había establecido. Okay. Decir que Jesús, en su condición de Dios, vino y cambió lo que ya la Torá decía, es de tener un poco de desconocimiento de la teología del Antiguo Testamento. Ok. Santiago, tengo que aclarar, esta pregunta sea un poquito de carácter teológico más que histórico por el carácter de la pregunta. Estamos hablando, es una pregunta referente a algo que dijo Jesús, que lo dijo en la Biblia, y que para Santiago es un argumento que demuestra la deidad de Jesús. Para Jairo es un argumento que demuestra que Jesús era un judío, un maestro judío rabínico del siglo I. Santiago. Voy a leer una cita, si me lo permiten. La cita es del erudito judío Jacob Neusner, está bien, Neusner, perdón, yo con la lectura esta en otros idiomas soy terrible. El erudito judío se llama Jacob Neusner. En su obra Un rabino habla con Jesús, dice lo siguiente: los judíos creen en la Torá de Moisés, y esa creencia requiere que los judíos fieles entren en desacuerdo con las enseñanzas de Jesús, sobre la base de que esas enseñanzas en puntos importantes contradicen la Torá, no la tradición ni la interpretación de los ancianos, sino la Torá. Y por lo tanto, debido a que esa enseñanza específica estaba tan desfasada con la Torá y el pacto del Sinaí, no pude seguirlo y tampoco lo hago ahora. Eso no es porque sea obstinado o incrédulo, es porque creo que Dios ha dado una Torá diferente de la que Jesús enseña. Vuelvo a repetir la cita, el erudito judío Jacob Neusner en su obra Un rabino habla con Jesús. Mucho más que eso no puedo mencionar, ¿no? Tú corroboras lo que acaba de afirmar ese Jacob. Aquí, en el libro
el judaísmo de Jesús, del profesor Mario Javier Sabán, contemporáneo nuestro y hermano de apologético, son del mismo país vecino. Del mismo país. Dice lo no sé hasta qué punto este es la mejor cita que puedas hacer. Yo intentaría por otro lado. Oye aquí, dice Sabán, el judaísmo nunca tuvo problema con aceptar en Jesús una interpretación diferente de la Torá, ya que el mismo Hillel anunciaba que cuando viniera la era mesiánica, el Mesías le iba a dar una interpretación tan diferente a la Torá que la gente iba a entender que le estaba violando. Hay algo que tenemos que analizar aquí. Cuando Yeshua está interpretando la Torá y le da una interpretación diferente a la tradición oral, para ese judaísmo rabínico del primer siglo, la interpretación de los ancianos era la revelación de la Torá. O sea, que se levantara apologético a decir algo diferente a lo que ya los rabinos de atrás habían dicho, se estaba creyendo que él estaba en contra de esa tradición de los ancianos, que esta tradición está por encima de la misma Torá. Para los rabinos, la interpretación de los ancianos era la revelación de la Torá, que ellos posteriormente se convirtió en lo que es la Torá oral, que se escribe ya en el siglo V. Entonces, Jesús no está tratando directamente de modificar lo que está escrito, porque ya él mismo lo ha dicho que no lo va a modificar, sino que está modificando la forma como se estaba interpretando el texto. Y yo estoy seguro de que no hay ninguna variación, porque él dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Porque de cierto te digo, que hasta que parezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringe uno de estos mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea, yo no puedo ver en alguien que haga esta declaración una modificación de la Torá apelando a una figura divina que nunca manifestó durante su estancia en la tierra. Simplemente para cerrar mi punto, voy a apelar al texto bíblico. Mateo capítulo 5, versículo 38, dice Jesús, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿dónde fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Si nos vamos a Éxodo, capítulo 21, versículo 24, nos vamos a encontrar con que dice el texto bíblico, ojo por ojo, diente por diente. La cita de Jesús no era ningún tipo de interpretación rabínica, sino que era una cita al texto que forma parte del Pentateuco, Éxodo capítulo 21, versículo 24. ¿Está bien? ¿Que fue dicho por quién? ¿Que fue dicho por quién? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dicho por quién? Que me diste, ¿cuál fue? ¿Mateo qué? Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, 38. Ok, vamos para allá. Oye esto. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te siguiere la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Oye esto. El texto de Éxodo, que hace referencia a este pasaje, ¿cómo lo interpretó el judaísmo rabínico? Para que veamos de nuevo que estamos hablando de interpretación. El judaísmo rabínico interpretó este texto, por ejemplo, si yo le sacaba un ojo a Félix, no era que me sacaba un ojo a mí, no, sino que yo tenía que remunerarte en términos monetarios, incluso hacerme cargo hasta de tu vida, por eso que ese mal que te había causado. El judaísmo rabínico nunca interpretó el ojo por ojo como sacarle un ojo a uno o echarle un brazo al otro.
Entonces, es la interpretación a lo que él está haciendo alusión. Lo que Santiago está diciendo, Feli, es muy comprometedor para lo que él mismo ha enseñado aquí. Porque él está declarando, él es un apologista y está declarando la veracidad escritural de la Biblia. Entonces, ¿cómo es que si Dios dijo algo en el primer pacto, otro Dios va a venir y va a decir algo diferente a lo que ese mismo Dios dijo? Te hago una pregunta. ¿Quién fue que dijo ojo por ojo, diente por diente? ¿Quién lo dijo en el Antiguo Testamento? ¿Quién lo dijo? El Esa es la pregunta que te hago yo a vos. El escritor, el que terminó. El escritor. El escritor, obviamente, el escritor. ¿Qué tú quieres que te diga? Eso lo dijo el escritor. ¿Quién tú quieres que yo te voy a decir? ¿Quién piensas tú que tú crees que yo te voy a decir? Que yo te voy a decir, fue Dios que sopló. No, porque acuérdate que yo creo y sostengo que esos testamentos fueron la Torá con fuentes documentarias, que es otro tema de debate, así por el estilo. Pero hoy tú... Cuando vos lees el texto, ¿el texto qué te dice? ¿Quién fue el que dijo ojo por ojo, diente por diente? Dale, no te me vayas por la tangente, sé honesto y respondeme la pregunta. Sí, el texto dice que Yahweh le está diciendo. Ok, bien. Entonces, cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿dicho por quién? Si yo fuera literalista, te dijera por Jehová, por Yahweh. Y es que evidentemente esto es una cita del Antiguo Testamento. Esto entonces, es una cita por eso del es que entonces venimos nosotros y decimos, porque si tú no entendieras que eso que le llamamos la Torá es una recopilación que concluye con Esdras y que muchas cosas que se le atribuyó a que Dios la dijo, que ahí que viene el problema. Muchas cosas que... ¿Vos creés que el Pentateuco fue inspirado por Dios? Sí, yo creo que fue inspirado por Dios. Ahora, el concepto es que nosotros... Se termina acá la discusión. No. El problema es que lo que yo creo que es inspiración no es lo que tú crees que es inspiración. Creo que tienen conceptos diferentes. Ese es ahí. Y ya es otro ¿Qué debate. es inspiración? Ya es otro debate. Okay. Deberíamos ver ese debate de la inspiración. Ok, para terminar ya, porque ya mucha gente tiene que dormir, está muy interesante. Felicidades a todas las personas que están aquí, señores. Esto es un live de contenido bíblico. Habilitar los comentarios para ver a la gente qué es lo que dice. Ahora vamos a habilitar, porque es que a veces la gente se distrae, aunque esta pregunta es muy buena. Ok, felicidades. Un aplauso para ellos. Antes de esta pregunta, un aplauso. Pero hazlo en el foro de Santiago, porque ahí pone los comentarios. Y también los comentarios te crean un dinamismo, porque uno hablando también se ve como monólogo. En el canal de él me estaba mandando al diablo, pero uno se entretiene con los comentarios. No, lo que pasa es que a veces la gente está tratando de aprender, pero se distrae con los comentarios. Entonces me estaban diciendo, quítalo. Eso es lo que estaba pasando. Pero ok, para terminar, esta es la última. Felicidades para ambos y felicidades para toda la audiencia. De verdad, tremendo. Última pregunta. Según algo que decía Rincón Apologista, respondiendo a algo que dijo Jairo. Decía, los apologistas no mezclaron conceptos filosóficos. Jairo argumentaba que los padres apologéticos mezclaron asuntos de fe con filosofía griega. Sí, y lo sostengo. Decía Rincón Apologético, los padres apologistas no mezclaron conceptos filosóficos, sino que implementaron las ideas filosóficas, ya que se consideraban que en el vocablo griego esas ideas eran más pertinentes para una mejor comunicación. Es decir, no fue una mezcla eso lo hacían los gnósticos, decía Apologético, que mezclaban las ideas filosóficas con asuntos de las escrituras. Lo que hacían, según el Rincón Apologético, los padres de la iglesia, era que usaban las ideas griegas para una mejor comprensión, una mejor comunicación hacia su audiencia. Yo te decía, Jairo. Espérate. Si quieres darle primero a él, porque tengo que buscar una cita que tengo aquí. Corrobora que fue así como yo lo cité, Santiago. ¿Perdón? Corroboras que fue como yo lo cité, la idea Sí. de comunicar. Ok. Sí. Cama, avísanos. Espérate, que tengo una cita porque te lo voy a decir con cita, porque tú sabes que él lo va a buscar
Lo va buscando. Perdón, pero en los debates no era que no valía leer. No, yo te voy a leer textualmente cada libro. Ya yo no te voy a decir así. Yo no voy, no, porque ahora yo voy a utilizar tu propia arma para decirte el asunto. Entonces, como tú veniste con ese asunto, te lo voy a leer aquí. Óyeme esto. Oye esto aquí. Conceptos griegos antiolopagos apologistas. Cita la fuente, por favor, Jaime. Sí, no, yo te voy a decir la fuente ahí mismo, te lo voy a poner, porque ese es un tema que yo te estoy manejando hace muchos años. No es algo que fue de ahora. Míralo aquí. Lo voy a ir leyendo ahí mismo. Luego de la introducción, ese es un texto que yo preparé hace unos años ya, que no fue para este debate, eso, estaba joven cuando eso. Pero te lo voy a poner aquí, mira aquí. Luego de la destrucción del templo, los gentiles tomaron la dirección del movimiento cristiano y se inicia lo que va a desembocar y convertirse en el cristianismo. Entonces, aquí voy. Introducción de la filosofía griega dentro de la fe cristiana. Recordemos que los nuevos líderes gentiles, llamados padres apologistas, no eran judíos. Su formación filosófica fue de origen griego. Por lo tanto, ellos creyeron necesario que para ganar al mundo romano dominado filosóficamente por los griegos, sería preciso traer al movimiento mesiánico los avanzados conceptos griegos que fueron enseñados por sus maestros antiguos. Esto es Platón y Aristóteles. Así que la ausencia de un trasfondo judío de los líderes del movimiento cristiano y la presencia de un trasfondo griego fue incorporando a la fe cristiana elementos de la filosofía griega que poco a poco fueron convirtiendo el cristianismo en algo totalmente diferente a sus orígenes. Dice aquí, la presencia del neoplatonismo y de el platonismo dentro del movimiento cristiano. Cito fuentes, exactamente ahora mismo, aquí. Lo que dijeron, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, año 109. Ignacio de Antioquía enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos o recibiese el emblema de esta fiesta judía, se hacía partícipe de los que mataron al Señor. Tertuliano, que tanto he citado por el apologista, dice, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa de lo que conocemos hoy como cristianismo, incluyendo el bautismo trinitario. Escribió un tratado titulado Contra los judíos, en el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo. Seguimos. Clemente de Alejandría enseñó que la filosofía griega y no la escritura judía era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Cristo, usando la filosofía para explicar a Jesús como logos. Sería mejor que utilizando lo que conocen como el Taná. Orígenes acusó a los judíos de ser conspiradores de la muerte de los cristianos y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que utilizaba el método alegórico, que nunca lo usaron los judíos, de interpretación bíblica, como único válido. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no es el sentido literal, excepto que el contexto indique lo contrario, sino el método alegórico. Usando este método, Orígenes espiritualizaba y alegorizaba toda la escritura. Orígenes, nacido en Alejandría, Egipto, funda este concepto. Entonces, Clemente de Alejandría, Clemente entendió que era básico unificar la filosofía griega con el cristianismo a fin de hacerla aceptable para los gentiles. Según su estrategia, Dios reveló a los griegos su filosofía para después llevarle a Cristo, la última verdad. De la misma manera que Dios reveló a los judíos el Taná para llevarle después al Mesías. Clemente sustituyó a Pantenus como director de la escuela de Alejandría y recibió en sus aulas a un estudiante llamado Orígenes. Orígenes, quien había nacido en Egipto y desarrolló el concepto del método alegórico. Eusebio de Cesarea, que ahí también ya lo citamos ahorita, y todo lo demás. Obviamente, todo eso se concluye con Juan Crisóstomo, mi última cita, y concluyo que dice, Juan Crisóstomo enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber de los cristianos odiar a los judíos. Los judíos, para Crisóstomo, eran los asesinos de Cristo y adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos la siguiente declaración. La sinagoga es peor que un prostíbulo. El templo de los endemoniados, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo.
una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga, odio a los judíos por la misma razón. Eso lo dijo Crisóstomo. Crisóstomo. Jerónimo, yo puedo seguir, yo puedo amanecer aquí hoy. Okay, tú porque hoy puedes resumir rápido en un idioma que todos los que están aquí te entiendan qué ellos querían, los padres apologéticos. Y los padres apologéticos, a ellos le debemos la incorporación dentro del cristianismo de la filosofía griega. Okay. Esa mezcla. Y a ellos le debemos ya la separación absoluta de todo lo que huelía judío. Por eso los cristianos celebran no la fiesta de Pesas, como Jesús la celebró, sino que celebran la Eucaristía, porque fueron esta gente, como hemos visto, quienes se encargaron de hacer la separación, sin mencionar a San Agustín, sin mencionar a Martín Lutero, sin mencionar a un reguero de gente que podríamos coger años debatiendo el tema. Pero yo, como soy prudente y nada más voy a usar 4 minutos, le doy la palabra. Yo, como soy prudente, nada más te voy a usar 4 minutos y te voy a dar la palabra. Para que tú entonces me digas. Santiago, okay. Tú ilumina. Menos mal que no le gustaba leer en los debates, ¿no? Porque si le gustase leer en los debates estaríamos hasta mañana. Si ¿no? Leer, yo tengo años escribiendo. No, me doy cuenta. Nada. Bueno, ¿qué puedo responder a esto? Me parece que cada una de las citas que él trajo a la mesa sostienen justamente la postura que yo defiendo. Recordemos cuál es la postura que yo defiendo. Digo de que a partir del siglo II, los diferentes autores cristianos incorporan en su vocabulario términos de la filosofía griega para poder transmitir correctamente sus ideas teológicas referentes a Jesús y todo lo que tiene que ver con la enseñanza del Nuevo Testamento. No hay una mezcla de ideas. Quiero que esto quede muy, muy en claro. Una cosa es la mezcla de ideas y otra cosa es utilizar conceptos griegos para sostener las enseñanzas de Jesús y explicarlas de manera más detallada, ¿no? Cómo es apropiado para una descripción de la encarnación, una descripción teológica de la Trinidad, etcétera, los atributos de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Por dar un ejemplo, a ver, no voy a responder cada una de las citas porque si no ahí sí estaríamos hasta mañana. Lo que sí, por dar un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, Ignacio de Antioquía habla acerca de la celebración de la Pascua, ¿no? Y a no celebrarla, según Jairo, que tendríamos que leer la cita, pero según Jairo dice de que, bueno, está exhortando a los cristianos a no celebrar la Pascua como los judíos. La pregunta que yo me hago ante la pregunta que Félix hizo es, esta exhortación, ¿de qué forma demuestra que hay una mezcla de ideas entre lo que el Yeshua original e histórico enseñó con ideas griegas? ¿Qué tiene que ver la exhortación a que no se celebre una fiesta tal y como los judíos a una mezcla de ideas? Absolutamente nada. Por otro lado, bueno, hizo un montón de citas, pero que básicamente la mayor parte de esas citas terminan mostrando una especie, vamos a decir, para no caer en un anacronismo, pero una especie de antisemitismo. Eso fue lo que pero ninguna de esas citas demuestra la postura que él sostiene, que hubo una mezcla de ideas griegas con el Evangelio. Ninguna. Lo que puede llegar a demostrar sus citas es que en sus orígenes el cristianismo, o los líderes cristianos, o algunos de los líderes cristianos, tenían una especie de sentimiento antisemita dirigido hacia los judíos. Pero esto no quiere decir que había una mezcla de ideas. Una pregunta mía hacia ti, Santiago. Desde tu punto de vista personal, ¿tú ves correcto esa diferencia semítica que había entre los padres apologistas y el pueblo judío? No entendí la pregunta. Desde un punto de vista personal, ¿tú lo ves apropiado, esa diferencia que había semítica entre los padres apologéticos y los... ¿El antisemitismo? Sí. No, evidentemente no lo veo apropiado,
pero entiendo la razón del por qué es que había este antisemitismo. Porque recordemos los disturbios causados en el libro de los Hechos por parte de los judaizantes. Y evidentemente los judaizantes fueron un grupo de personas que de una u otra manera trataron de pervertir la idea del evangelio, al menos durante los primeros siglos. Entonces, para intentar repeler el avance de estos grupos, los líderes cristianos apelaron a estas ideas un tanto antisemitas, por así llamarlo. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese antisemitismo, pero sí lo que digo es que encuentro una justificación como para repeler el avance de esta herejía dentro de la iglesia. Por otro lado, Jairo dice, bueno, pero en definitiva, conclusión, el Pesaj no lo celebramos tal y como lo celebran los judíos. Claro que no lo celebramos como lo celebran los judíos, porque los cristianos creemos en un Cristo resucitado, y cambia el significado de la fiesta, la resurrección de Cristo, dado que el hecho histórico de la resurrección de Cristo es aquello que se vuelve central para la fiesta de la Pascua a partir de la década del 30 del siglo I. Entonces, evidentemente no la vamos a celebrar igual, y a medida que pasó el tiempo se fueron despegando más las costumbres, porque el sentido y el corazón de la fiesta es otro completamente. Sin embargo, tu Salvador la celebró como la celebración del pueblo. Pero es evidente que la celebró, porque todavía no había sido crucificado, papu. Pero que él te dijo a ti, Santiago, hasta que pase el cielo y la tierra, no pasa ni una jota ni una tilde de la ley. ¿Cómo vamos a modificar la Eucaristía, poniendo la Eucaristía en lugar de la fiesta de Pesaj, si él te dijo que no se va a cambiar? Él te dijo que no lo cambie. ¿Por qué lo tenemos que cambiar? Si él te dijo, Santiago, mira, no me cambie esto de este lugar, yo me muevo y tú lo cambias. ¿Cómo te digo que no lo cambie? Primero, ya te demostré con el texto de Mateo citando Jesús a Éxodo, de que Jesús modificó lo que formaba parte del Pentateuco. Eso primero, ya te lo demostré que hubo tal modificación por parte de Jesús, porque él tenía la autoridad como Dios para poder hacerlo. Y segundo, los cristianos que realmente seguimos a Jesús, creemos fielmente en que el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado a la luz del ministerio del Mesías, y el ministerio del Mesías se encuentra cumplido luego de la muerte y resurrección del mismo. Entonces, por eso es que hay ciertas cosas que los cristianos históricamente no celebramos y hay otras cosas que sí seguimos sosteniendo. Pero esos dos puntos creo que sostienen mi razón. Los cristianos paganos celebran todos los inventos, modificando lo que la iglesia cuando nacieron la iglesia, los cristianos judíos celebraban una forma. Los que siguen la herencia pagana, como es tu caso, celebran la Santa Cena como... Me está empezando a caer bien, Jairo, me está empezando a caer bien. Literalmente. O sea, por más que uno vea, llegamos a lo mismo. En un pagano. ¿Me está entendiendo? O sea, Jesús celebró la fiesta de Pesaj. Él muere y ahora tú dices, no, vamos a modificar ese asunto porque hay un grupo de cristianos judíos. No. Literalmente. Te hago una pregunta entonces. ¿Vos crees que todavía tenemos que seguir sacrificando corderos? Yo creo que todavía tenemos que seguir creyendo en Yeshua. Sacrificar corderos. No, pará. No, respondeme, porque si no hay que modificar nada de lo que mandaba el Antiguo Testamento, todavía tenemos que seguir sacrificando corderos. No, ¿Vos creés que en la fiesta de la Pascua hay que seguir sacrificando corderos? Oye aquí, ¿por qué no hay que sacrificar corderos? Porque Juan cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde entonces la fiesta de Yom Kippur no se va a enfocar en sacrificar corderos porque él hizo una expiación para siempre. No pasó lo mismo con la fiesta de Pesaj, no pasó lo mismo con la fiesta de los tabernáculos, que el mismo Pablo que tú apelas a él, que está en la Biblia, fue al templo a celebrar fiesta, a pagar voto, y tú como un buen pagano. Yo te estoy diciendo ya. Lo interesante es que me terminás dando la razón, porque en definitiva también apelás a la misma idea que sostengo yo, que el Antiguo Testamento debe ser analizado bajo la lupa del Nuevo y que este Nuevo se lleva a cabo o se cumple en el ministerio de Jesús, en sus ideas, en su predicación, en su muerte y resurrección. Entonces,
De la misma manera que vos apelaste a los dichos del Señor para resignificar la fiesta del Antiguo Testamento, yo lo utilizo para extender esa resignificación apelando a las demás fiestas. Evidentemente las demás fiestas también han sido reinterpretadas, porque si de forma tan literal nosotros deberíamos entender de que Cristo debería haber cumplido las fiestas, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Cristo no fue sacrificado en Yom Kippur y lo hizo en la Pascua? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Claro, porque si vos decís de que el Cordero que quita el pecado del mundo es para cumplir la fiesta de Yom Kippur, la pregunta es ¿por qué Cristo no fue sacrificado en esa fiesta? La expiación perpetua, como dice el escritor de Hebreo, que dice que él expió nuestras transgresiones una vez para siempre y que ya no necesitamos de otras expiaciones porque él está intercediendo. ¿Por qué la expiación no se dio en Yom Kippur? La expiación, soberanía divina. ¿Quién soy yo para ordenarle a Dios en qué tiempo se tiene que dar la expiación? Eso es soberanía bueno, divina. claro, cuando me conviene tenemos que entender al pie de la letra la celebración de la fiesta. Tengo una pregunta importante. Los cristianos del primer siglo, que en su mayoría eran judíos, ¿ellos dejaron de celebrar las fiestas judías al momento de recibir a Jesús? No. Sí, no. En ocasiones sí. No podemos demostrar que no, Jairo, entonces. Ok. Vamos para la Biblia. Yo respondo si querés primero. Primero, dale. En ocasiones sí. Evidentemente nosotros, a ver, acá viene un problema, ¿no? Hay un tiempo en donde, a ver, hay un tiempo en donde ciertas ideas comienzan a procesarse en la iglesia primitiva, ¿no? Los apóstoles no es que Jesús asciende a los cielos y los apóstoles ya la tienen hiper clara con respecto a todas las modificaciones que tenían que hacer a la hora de vivir su fe en comparación con el Antiguo Testamento, en absoluto. De hecho, esto lo podemos ver, por dar un ejemplo de Hechos 10, la conversión de Cornelio. El mismo Pedro que había caminado durante 3 años con Jesús y lo había visto resucitar, y durante 40 días había sido enseñado los misterios del reino por boca de Jesús, el mismo Pedro requiere un éxtasis y una visión sobrenatural para ir a predicarle el Evangelio y bautizar a Cornelio. Entonces, aquí podemos ver de que hay un proceso humano natural y es el de asimilar ideas. El asimilar ideas lleva tiempo, más cuando nosotros estamos o nacemos en un tipo de cultura tan fuerte que forja nuestra identidad de manera tan fuerte, ¿no? Entonces, hay un periodo de tiempo en el cual los cristianos que fueron enseñados por Jesús se tardan en procesar ciertas ideas y reflexionar acerca de este nuevo tiempo que están viviendo. Es esa la razón por la cual, por dar un ejemplo, en Hechos capítulo 2, si yo no me equivoco es Hechos capítulo 2, que al final del capítulo dice de que ellos iban al templo a orar, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí todavía un montón de costumbres judías en los mismos apóstoles. ¿Pero por qué? Por ese proceso de asimilación de ideas y creencias, pero a medida que va pasando el tiempo, nos vemos principalmente en Pablo, de que Pablo, por dar un ejemplo, ya no consideraba muy importante el hecho de ir una vez por año a Jerusalén, al templo, a celebrar alguna de las grandes fiestas. No, vemos de que para él es más importante la misión evangelística, la propagación del evangelio, cosa que un judío de aquel entonces no creería que es así tan importante, sino que estas grandes fiestas debería celebrarlas en Jerusalén. Es más, ni siquiera Pablo cree de que, por dar un ejemplo, el tema de la circuncisión con Timoteo, cree de que, o era Timoteo o Tito, perdón, ahí estoy confundido, no creía de que era tan importante el efectuar la circuncisión, y mismo así cuando llega para la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, donde es encarcelado, él se ve por una cuestión cultural en la obligación de circuncidar a su discípulo, pero no lo había hecho antes. ¿Por qué? Porque está este proceso de asimilación de ideas en donde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no era una mera fe, sino además era una cultura, y para cualquier ser humano abandonar la cultura de la noche para la mañana no es fácil, y más en aquel entonces donde la cultura forjaba tu identidad, vos te desprendías de tu cultura y perdías la identidad. Entonces todos estos seres humanos apóstoles tardaron un tiempo en poder asimilar nuevas ideas, y esto lo vemos de manera progresiva, y a medida que va pasando el tiempo vamos viendo de que el cristianismo más se va desprendiendo,
más se va separando del judaísmo, y esto termina concluyendo en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahí es cuando directamente el judaísmo se separa del cristianismo y el cristianismo adopta ya la plenitud de la identidad propia. ¿Puedo hablar? Sí, fluye. Hechos, capítulo 21, verso 17 al 26. Yo creo que para eso que Santiago está diciendo, que es algo muy alarmante y que cualquier judío que esté escuchando este debate puede decir, pero ¿de dónde rayo saca tanto invento? Debería haber citado un texto por lo menos como referencia para hacer una acusación tan grave. El apóstol Pablo se convierte y 13 años después, Pablo dice en Gálatas que sube a Jerusalén. Si hubiera sido una evolución de prenderse de las costumbres, 13 años después, miren lo que hace Pablo. En Hechos capítulo 21, porque se reúne con el concilio en Jerusalén, dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, 13 años después, vemos a un Pablo, después de su conversión, 13 años después, no sé de dónde rayos sale este invento de que se fueron desprendiendo poco a poco. 13 años ¿Me podés después, dar el texto bíblico? 13 La cita, años después, Pablo sigue celebrando la fiesta. 13 años después. ¿Me podés dar la cita? Hechos capítulo 21, del verso 26 en adelante. Tú puedes leer del 17, bien, que cuando Pablo aparece de nuevo, después que en Gálatas te dice que duró 13 años en su vida a Jerusalén. Entonces, vemos a un Pablo que lo hace de esa forma. Nosotros decir hoy que encontramos en los creyentes judíos del primer siglo una desconexión de un judaísmo que tampoco existía, porque eso es anacrónico. Hablar de judaísmo en el primer siglo es falso. No existía lo que es el judaísmo como tal. No existía, pero sí como cultura, que creo que es antes. La cultura judía es una cosa, el judaísmo como religión es otra cosa. Hay que diferenciar una cosa de otra para nosotros no poner eso de dinosaurio. ¿Qué sucede? Pablo sigue la cultura judía y va como de costumbre al templo a presentarse. Pablo paga voto. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, después de la muerte de Yeshua, después que se derrama el Espíritu Santo, encontramos a Pedro y Juan subiendo al templo. ¿Cómo encontramos a Pedro y Juan subiendo al templo? ¿Cómo así? ¿Y hace qué en el templo? El día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, están celebrando todos los judíos la fiesta de Pentecostés. La iglesia, los creyentes, un judío no era diferente de otro. La diferencia entre Pablo y un rabino que no creyera en Yeshua era la mesianidad. Pero ambos seguían la Torá, ambos seguían la fiesta. Este grupo, Félix, no se llamaba iglesia. Este era un grupo de judíos que practicaba la fe judía, la fe en el Dios de Israel, que seguía con su Shema, que seguía con sus rollos de la Torá, que creía que la Torá era su manual. No existía el Nuevo Testamento. La Torá era pura fiesta. Toda esa liturgia va a surgir, cristiana, va a surgir después de su muerte, de la mayoría de ellos. ¿Cómo ellos la van a cambiar? Si esa porquería surge después que ellos mueren. Sí, o sea, pero en serio. No me viste este tipo de palabras, que porquería, así no, profesor, así no. O sea, los apóstoles viven dentro de un contexto judío, celebran todas las fiestas judías. No hay un momento cuando ellos se desconecten de su nacionalidad. En ningún momento ningún apóstol dijo, bueno, yo cuando era judío creía en el Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejá. Ahora yo creo en la Santísima Confesión, creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, creo en Dios Hijo. No, eso no existió. En ningún momento yo cambiaron de parecer. Ok, concluiste. Eso es lo que yo tengo. ¿Concluiste? Sí. Para ir concluyendo, citando el mismo texto que utilizó Jairo, a partir del versículo 15 nos damos cuenta
con lo que le dicen los líderes de la iglesia de Jerusalén, particularmente Jacobo a Pablo, ¿no? Y hacían referencia, dice, a partir del versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están, entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto es una cita de lo que realmente Pablo... Deja que termine, Jairo. Es una acusación, evidentemente, pero basada en la predicación de Pablo. Esto está basado en la predicación de Pablo, porque después nosotros encontramos en las diferentes epístolas paulinas, en donde Pablo ya no le da importancia, por dar un ejemplo, a la circuncisión. Pablo no sostiene que es necesario circuncidarse. Esto también lo podemos sostener mediante lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, en el primer y gran concilio de Jerusalén, en donde se hace recomendaciones de cómo los cristianos gentiles deberían de vivir su fe, ya no más observando sigue leyendo el texto entero, porque ya no más observando la ley. Entonces, evidentemente esta acusación, de la misma manera, por dar un ejemplo, cuando nosotros leemos el Talmud, hay referencias a Jesús que dicen de que era un hechicero. Ahora, presta atención a la referencia, porque evidentemente esto es una referencia negativa, es una acusación negativa, pero basado en algo que es histórico. Cuando vos lees el Talmud hay referencias a Jesús en donde los judíos acusan a Jesús de ser un hechicero. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que no están poniendo en tela de juicio que el ministerio de Jesús giró en torno a lo sobrenatural, sino que lo que están poniendo en tela de juicio es la providencia del poder. ¿De dónde viene ese poder? Si hablan de hechicería, están hablando de, tal y como lo dice el Evangelio, de Belcebú. Decían, él no quita demonios por Dios, sino por Belcebú. Es la misma referencia. Entonces, basado en un hecho histórico, se pervierte el significado y se realiza una acusación. Lo mismo estamos viendo acá. Pablo siempre enseñó en contra de la circuncisión hacia los gentiles. Es por eso que los judíos lo acusaban de apostatar contra Moisés, porque Pablo no enseñaba la circuncisión, ¿se entiende? Entonces Pablo todo este tipo de cosas lo deja en claro de que para los gentiles no es necesario. Ahora, si yo sigo leyendo, evidentemente me voy a encontrar con el cumplimiento de votos, tal y como lo estaba diciendo Jairo. Pero ¿cuál es la razón? Es una mera razón de relación, de empatía y razones culturales que unen a la iglesia. Evidentemente que unen a la iglesia. ¿Cuál es la razón por la que Pablo dice de que las mujeres tienen que llevar cubierto el pelo? ¿Cuál es la razón por la que Pablo dice que la mujer no tiene que hablar dentro de una reunión? ¿Cuál es la razón? Porque Pablo predicaba el evangelio vinculándolo con las culturas que rodeaban a la región que edificaba la iglesia. Por ende, tal y como lo dice Pablo, al judío me dice judío, al griego me dice griego. Entonces, él no pervierte nunca las verdades del evangelio y todo aquello que sea cultural, él termina dando el brazo a torcer simplemente para que eso no sea ocasión de tropiezo para los débiles en la fe. Entonces, evidentemente hay que leer el texto no desde la fe, hay que leerlo desde el plano histórico, porque solamente desde el plano histórico nosotros vamos a poder entender los procesos del pensamiento del ser humano y cómo tarda un ser humano en asimilar ciertas ideas. Y evidentemente este tipo de costumbres que Pablo predicaba en iglesias gentiles no la podía llevar a cabo en una iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Por las fuertes raíces culturales que sostenían la identidad de ese pueblo. ¿Tiene algo que decir, Jairo? Mira aquí, termino diciendo esto. Todo aquel que estudia el pensamiento judío y la cultura sabe que el hecho de incorporar a los gentiles a la fe hebrea sin pasar por la circuncisión no es un pensamiento de Pablo. Es una línea de pensamiento. Los rabinos que seguían la línea de Hillel no creían que los gentiles tenían que circuncidarse. Creían que tenían que venir por medio de las 6 leyes de Noé, que son las que citan aquí. Pablo sigue esa línea de pensamiento. Óyeme aquí. Es lo primero. Ningún judío, la línea de Shammai, que era más radical, no entendía incluso que los gentiles ni cumpliendo la ley se salvaban. O sea que dentro de la fe judía nunca fue tema de debate estar circuncidando gentiles. Vamos aquí al texto. Dice, verso 21. Pero les informaron en cuanto a ti
que enseña a todos los judíos, oye, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles, a los judíos, entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen la costumbre. ¿Qué pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se les suba la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Oye, no hay nada acerca de ti. Pero, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Tú andas ordenadamente guardando la ley, mandando al judío que se circuncide y al gentil que guarde la ley de Noé. Seguimos diciendo aquí. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto. A los gentiles que no guarden. Está diciendo aquí el Cristo. Guarden nada de esto, de la ley, solamente que se atengan de los sacrificios de los ídolos, los sacrificios de ahogados, las siete leyes de Noé, las 7 leyes noágicas que todo el mundo conoce. Entonces, obviamente, hay un trato que los mismos líderes de la iglesia dan a los creyentes de origen judío que lo mandan con Pablo a seguir celebrando, y estos paganos gentiles que se han convertido le ponen las 7 leyes de Noé. Pablo no está diciendo nada nuevo, no fue Pablo que se inventó esto. Bien, para finalizar, si les parece vamos a ir finalizando porque acá en Argentina ya son 1:30 de la madrugada. Jairo dice... que tú finalices, para que no sea que yo te diga que tengo que irme a mi casa y después mañana publique que yo salí corriendo de nuevo. Entonces, no hace falta. Fue mejor que no te saliera. Después que tú te vayas, media hora después, yo me voy ahí. Bien, buenísimo, buenísimo. Fue mejor que te quedaras para que pueda refutar cada una de tus ideas, así que te agradezco por quedarte. A ver, el tema acá me resulta llamativo porque dice Jairo de que ningún judío de aquel entonces esperaría que un gentil se circuncide, ¿no? Y cosas por el estilo. Es llamativo que en Hechos capítulo 15 dice el mismo libro que Jairo dice que es el único libro histórico del Nuevo Testamento, cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno, utilizando la referencia de Jairo, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis, conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Y el texto dice hermanos, o sea que estos eran judíos convertidos a la fe cristiana, y cuando hablaban de salvación estaban hablando de salvación en términos cristianos, y estos judíos, venidos de Jerusalén, decían de que era necesaria la circuncisión para poder ser salvos. Así que, evidentemente, dato mata relato, ¿no? Yo con esto ya me quedo porque para mí ya es tarde. Ahí mismo, en ese mismo Hechos 15, los apóstoles reprenden esa conducta y le dicen las 7 leyes de Noé que yo te salvo de citar. Ok, ya para terminar, primero que todo, gracias a los dos. Yo aprendí muchísimo, hay muchísimas cosas con las que concuerdo con Santiago, otras con las que concuerdo con Gama, y otras que la tengo en interrogante aquí, que la anoté como interrogante para investigarla. Creo que el propósito de esto era incentivar el estudio en nuestra generación, y creo que lo logramos. Excelente exposición de ambos, demasiado duro. Y para finalizar me gustaría que cada uno comparte entre sí palabras de bien, bendíganse. Ya lo dimos. Los boxeadores después que se dan. No, porque desde el principio yo supe que un debate con Santiago va a ser enriquecedor, y con esa mentalidad fue que yo fui. Yo no me con mentalidad de que persuadía a Santiago, porque tiene su línea, tiene libro, lee, estudia, las cosas que no hacen la mayoría que están escuchando. Entonces uno puede incentivar que la gente despierte y que la gente transicione, los jóvenes, de ser googleadores a comprar libros, a empezar a leer y hacer un libro de referente. Le doy gracias a Santiago por esa oportunidad de que me dio de estar en su plataforma sacando a algunos paganos del paganismo y que puedan venir a la luz verdadera del Dios de Israel. Santiago. Bueno, yo me despido diciendo que luego de esta intervención, la verdad es que la pasé bien. Me empezó a caer mejor Jairo, así que eso es bueno. Lo que sí, apelando a un economista argentino llamado Javier Milei, yo diría que Jairo está flojito de datos. Cuando pedí fuentes, evidentemente está flojito de datos y no puede sostener sus ideas, por más románticas que suenen, no lo puede sostener mediante documentos.
Así que ese es mi cierre. Bueno, de todas maneras sería bueno más adelante tener un debate ya bien documentado, con todo bien preparado, pero vamos a esperar que la circunstancia se dé. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron aquí. Para mí estuvo brutal. Yo espero que los jóvenes tomen este live de referencia para estudiar y que les sea de bendición. Muchas gracias y gracias a ambos. Muchas bendiciones. Shalom. Chau, chau. Shalom. Chau, chau.